Hola chicos y bienvenidos a ya el último video de sangre y hematopoiesis, en el cual, bueno, pues vamos a hablar justamente de la última parte que es médula ósea y hematopoiesis. Entonces, bueno, aquí les pongo estas imágenes para que no se les olvide nunca lo que es la hematopoiesis. Pero antes de entrar de lleno a esta parte de la formación de la sangre, vamos a hablar un poquito acerca de médula ósea. La ósea es un tejido que vamos a encontrar en diáfisis y epífisis de huesos largos. Durante los primeros años de vida, la médula ósea es muy abundante en las diáfisis. Sin embargo, conforme vamos envejeciendo, conforme vamos creciendo, esta médula ósea que encontramos en la diáfisis se va sustituyendo por tejido adiposo, de forma que, bueno, pasa de ser médula roja, que es la médula hematopoyética, a médula amarilla, que, bueno, es una médula llena de grasa. Sin embargo, a pesar de que crezcamos y envejezcamos, la médula ósea roja, la que es hematopoyética, se mantiene en las epífisis, en los huesos largos, en los huesos cortos e irregulares, como por ejemplo en los discos intervertebrales, en el esternón, etcétera, ¿no? En estos huesos, pues sí vamos a encontrar médula ósea roja en etapas pues más adelantes de la vida, ¿no? Como les mencionaba, pues pasa de roja amarilla por la edad por esta acumulación de lípidos en algunas de sus células, así como, bueno, pues los adipocitos que se presentan en esta médula ósea. Estudiando la médula ósea roja, que bueno, es la que nos importa por la función hematopoyética, vamos a encontrar o se le describen dos compartimentos principales. El compartimento hematopoyético, que es el que está señalado aquí, y que es todo esto que está, bueno, pues lleno de células. La médula ósea es un tejido muy, muy celular. Y bueno, este compartimento hematopoyético, pues como su nombre lo dice, va a tener a las células hematopoyéticas, a todas las progenitoras, a las células precursoras, etcétera. Y tenemos por otro lado el compartimento vascular, que bueno, de forma muy sencilla, está formada por arterias, venas y sinusoides. La médula ósea también necesita una irrigación que pues deriva de la irrigación del hueso y esta irrigación no solo le brinda nutrimentos de la médula ósea, sino que también permite que todas las células que se están produciendo en esta médula ósea pues puedan salir directamente hacia la circulación, ¿ok? La médula ósea la podemos estudiar de dos formas, por medio de biopsia, existen las biopsias de médula ósea, o por medio de un aspirado, y bueno, este aspirado se somete a un frotis, así como hacíamos el frotis de sangre, se puede hacer un frotis de médula ósea, ¿ok? Hay características distintas, la biopsia, por ejemplo, nos brinda una estructura, una organización pues casi perfecta de la médula ósea. De hecho, una de sus características de la médula ósea es que las células progenitoras de cada una de las estirpes se agrupan en islotes, es decir, es como la cuna de los eritrocitos, la cuna de los granulocitos, la cuna de los linfocitos. Y la biopsia nos permite ver esto. Sin embargo, cuando hacemos un aspirado y lo pasamos al frotis, pues perdemos esta organización y lo único que vemos pues son las células precursoras y algunos eritrocitos, porque lo que hicimos fue aspirar la médula ósea. Ventajas de la biopsia, además de más bien ventajas del frotis a comparación de la biopsia, es más fácil de tomar, es menos invasiva, le duele menos al paciente. La biopsia es muy invasiva y es un proceso en el cual tenemos que quitar un pedacito de hueso del paciente porque, bueno, de lo contrario no podemos acceder a la médula ósea. Y bueno, pues puede ser un poquito más doloroso, más costoso, más difícil de hacer el tratamiento. Mientras el frotis, pues solo necesitamos una gota, hacemos el frotis, lo teñimos y listo, ¿ok? Entonces, cada una tiene sus ventajas, tanto clínicas como morfológicas. Y bueno, aquí en esto podemos utilizar los dos para ver las características de la médula ósea. Habitualmente se tiñen con modificaciones de la técnica de Romanowski, casi siempre con GIMSA, sobre todo el frotis. Y la biopsia, bueno, la podemos llegar a tener con HY. Otro punto importante es el término de
sangre periférica, que a veces se utiliza para hablar de la sangre que ya conocemos, la sangre que viaja en los vasos sanguíneos, pero que, bueno, a mí en lo personal no me gusta este término y prefiero hablar simplemente de sangre y de médula ósea. Entonces, bueno, pues en este video hablaremos de médula ósea. Aquí tenemos una electromicrografía de barrido donde podemos observar pues justamente la médula ósea. Vean cómo pues todo eso que estoy señalando aquí es el compartimento hematopoyético y estos espacios que se ven como vacíos son los compartimentos vasculares donde encontramos arterias, venas y sinusoides. ¿Ok? Otro esquema muy bonito del Kirschenbaum, donde pues de color blanco se representa todo el compartimento hematopoyético. De color verde vemos células endoteliales rodeando sinusoides y rodeando algunos capilares o vasos sanguíneos. Fíjense aquí que hay unas células como aplanadas con algunas prolongaciones azules, que son estas de aquí y esta de aquí, que reciben el nombre de células esquamales reticulares o simplemente células reticulares de la médula ósea. Estas células reticulares se ubican directamente debajo de los vasos sanguíneos de la médula ósea y extienden algunas prolongaciones hacia los nichos o islotes de células en desarrollo para brindarles, bueno, factores de crecimiento, algunas hormonas, etcétera, por lo cual son muy útiles durante la hematopoiesis. Y bueno, también tenemos algunos macrófagos en médula ósea que se encuentran principalmente en los nichos o en los islotes de la eritropoiesis, es decir, de la formación de los eritrocitos. Estos macrófagos se encargan de brindarle hierro, así como si le estuvieran dando de comer a los eritrocitos, les dan su hierro para su grupo hemo, y además, bueno, les ayudan a, más bien ellos fagocitan el núcleo de los eritrocitos. Porque si recuerdan, pues los eritrocitos son células anucleadas, ¿ok? No tienen ningún tipo de núcleo. Vean además como aquí tenemos en color naranja una colonia, un islote o un nicho eritroide, es decir, que está dando lugar a eritrocitos. Y de este lado de color azul tenemos un nicho mieloide, que bueno, es un nicho que da lugar a granulocitos. Entonces, podemos encontrar distintas poblaciones celulares agrupadas dependiendo de la célula a la que van a dar origen. Esto, bueno, pues si tomamos una biopsia. Si tomamos un frotis, pues no. Y por último, vean en este esquema como de este lado tenemos el hueso. Recordemos que la médula ósea se encuentra dentro de los huesos, en la cavidad pues medular. Y la médula ósea está aislada del hueso esponjoso gracias al endostio, ¿vale? Entonces, conociendo un poquito a la médula ósea, pues ya podemos hablar acerca de la hematopoiesis. Directamente, la definición de hematopoiesis es la formación de elementos formes de la sangre, dígase eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Eh, lo más adecuado es decir elementos formes de la sangre, formación de elementos formes de la sangre. Porque si habláramos de células, pues estaríamos hablando de que las plaquetas son células. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de eso. La hematopoiesis es un proceso muy, muy regulado por citocinas. Las citocinas son hormonas que, bueno, pues producen las células y que fueron descritas inicialmente en el sistema inmune, pero bueno, se sabe que tienen algunas otras funciones. Estas citocinas se van a producir gracias a las células reticulares de la médula ósea y algunas hormonas o factores de crecimiento se van a producir en lugares distintos del cuerpo. Van a llegar a la médula ósea y van a estimular la hematopoiesis, ¿vale? Dentro de la hematopoiesis tenemos tres definiciones de células, que la primera son las células madres. Estas células madres se describen como células multipotenciales que pueden dar origen a prácticamente cualquier célula de la sangre, ¿vale? Las células madre en realidad representan un porcentaje muy, muy bajo en la médula ósea que va en algunos casos hasta menos del 1%.
Sin embargo, las células madre pues tienen la capacidad de autorrenovarse y se dividen para generar células progenitoras. Las células progenitoras ya están comprometidas a una línea celular, dígase eritrocitos, granulocitos, linfocitos, etc. Y de las células progenitoras vamos a tener las precursoras. Las células precursoras son células que ya no pueden hacer mitosis y pues que ya están prácticamente a nada de convertirse en una célula madura, ¿vale? Aquí tenemos este esquema donde se nos representa justamente la eritropoyesis entera. Tenemos estas células de aquí que son las células madre, las células progenitoras y pues ya de abajo todas las precursoras hasta las maduras, ¿no? Que aquí son las que ya conocemos. Las células madre, como les mencionaba, representan 0.01% de la celularidad. Son muy, muy escasas. Y se diferencian de las demás porque son CD34 y c-KIT positivas. Este CD34 y este c-KIT son proteínas de membrana que, por ejemplo, el c-KIT es un receptor y el CD34, bueno, es una proteína que por ahí cumple algunas funciones en las células madre. Con inmunohistoquímica, pues podemos revelar tanto CD34 como c-KIT y pues esto nos va a ayudar a diferenciarlas. Por otro lado, las células progenitoras, como les mencionaba, ya están comprometidas a una célula, a una línea celular específica y todavía tienen la capacidad de autorrenovación. Por último, las precursoras, pues ya no se puede renovar y estas células precursoras ya presentan características específicas de la célula a la que va a dar origen. ¿Ok? Bien, entonces con estos pequeños detalles acerca de las distintas poblaciones celulares de la hematopoiesis, pues podemos empezar a hablar un poquito más acerca de ella. La hematopoiesis, un poquito recapitulando, parte de las células madres, que aquí están, que se pueden diferenciar a dos células progenitoras, que son la célula formadora de, no, unidad formadora de colonias linfoide y la unidad formadora de colonias granulocítica, eritrocítica, megacariocítica y mielocítica, ¿ok? La unidad formadora de colonias linfoide pues nada más nos va a dar linfocitos, linfocitos T y linfocitos B. Mientras que la unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos nos va a dar todos estos procesos. Nos va a dar lugar a los granulocitos mediante la granulopoiesis, a los eritrocitos mediante la eritropoiesis, a los monocitos mediante la monopoiesis y a los megacariocitos mediante la trombopoiesis. ¿Ok? Entonces, pues vamos a revisar estos procesos más a fondo. Aquí está. Los linfocitos derivan de la unidad formada de colonias y se conoce como linfopoiesis. Y por aquí abajo pues tenemos al estirpe mieloide, ¿ok? Cuando hablamos de una estirpe mieloide, estamos hablando de estas células de aquí, ¿ok? Y si hablamos de linfoide, pues únicamente de los linfocitos. Empecemos a hablar acerca de la eritropoiesis. La eritropoiesis, pues parte de esta unidad formada de colonias que ya mencionábamos, que nos va a dar una célula que se conoce como unidad formadora de brotes eritroide. La unidad formadora de brotes da lugar a la unidad formadora de colonias eritroide y esta nos da nuestra primera célula precursora, ¿ok? ¿Cuál es el primer precursor de la serie eritroide? El proeritroblasto. Este proeritroblasto es una célula muy grande con un citoplasma excesivamente azurófilo, muy, muy azul, azul muy bonito, con un núcleo grande que ocupa la mayor cantidad del citoplasma. Vamos a ver imágenes más adelante. Entonces, este es el primer precursor. El proeritroblasto va a sufrir distintas etapas de diferenciación que va a ser como la metamorfosis de una célula inmadura hacia el eritrocito. Vamos a recordar un poquito qué necesitaba el eritrocito. Primero, no tiene núcleos. Segundo, no tiene organelos. Tercero, tiene mucha hemoglobina. Entonces, el proeritroblasto, una célula grande, con un núcleo grande, con muchos organelos, sobre todo ribosomas
y sin nada de hemoglobina tiene que convertirse en un eritrocito. Entonces, el primer paso para esto es empezar a sintetizar la hemoglobina y condensar el núcleo. De ahí que la siguiente célula precursora sea el eritroblasto basófilo o basofílico. Este eritroblasto basofílico empieza a sintetizar hemoglobina, empieza a producir la maquinaria, los ribosomas, para sintetizar de hemoglobina y empieza a condensar un poquito su núcleo. Se vuelve un poquito más pequeño, pero su citoplasma sigue siendo azurófilo. ¿Ok? Seguimos con la producción de hemoglobina, con la condensación del núcleo y ya empezamos a producir nuestras primeras moléculas de hemoglobina. Recordemos que las proteínas le dan un aspecto eosinófilo. De hecho, las proteínas son acidófilas en cualquier célula, por lo cual al empezar a sintetizar hemoglobina, que es una proteína, el citoplasma del eritroblasto adquiere un color medio rojizo, medio fuchsia, pero todavía se ve basófilo. Como que aquí el eritroblasto todavía no sabe qué onda y tiene pedacitos que se ven acidófilos, pedacitos que se ven basófilos, y además su núcleo se condensa. Es por esto que lo llamamos eritroblasto policromatofílico, porque tiene algunos tonos acidófilos y algunos tonos basófilos. ¿Vale? Posteriormente, bueno, pues el núcleo se condensa todavía más, la hemoglobina se hace pues más presente, es mayor la cantidad de hemoglobina y se empiezan a producir los organelos por ahí también. De forma que, bueno, vamos a tener un eritroblasto que ya se vuelve acidófilo. Esto quiere decir que ya es del color que debe de ser, del color que es un eritrocito normal. Por esto se le conoce como eritroblasto autocromatófilo, porque ya tiene el color adecuado para el eritrocito, ¿vale? ¿Qué le falta? Ya tiene la hemoglobina, ya se deshizo de algunos organelos, pues le hace falta expulsar el núcleo. Por eso la siguiente fase es el reticulocito. El reticulocito está a nada de convertirse en eritrocito y lo único que hace, bueno, pues es expulsar su núcleo y lo único que hace diferente al reticulocito del eritrocito es que podemos encontrar todavía algunos ribosomas libres que por ahí pues pareciera que están dibujando una red dentro del reticulocito, como aquí, y bueno, pues por esto recibe este nombre, ¿vale? Y por último, pues ya al deshacerse completamente de sus ribosomas, tenemos al eritrocito maduro, ¿ok? Estos reticulocitos, en algunos casos, los podemos encontrar en sangre, ¿ok? Fuera de médula ósea, en sangre. De hecho, es habitual encontrar algunos reticulocitos en sangre y representan menos del 2% de los eritrocitos, ¿ok? Si vemos un poquito más de estos, pues ya nos puede orientar a que hay algo que está pasando dentro del cuerpo y pues tenemos que checar, ¿ok? Como les decía, bueno, aquí está lo que les venía contando de la eritropoiesis. El proeritroblasto tiene un citoplasma azulado con muchos ribosomas y un núcleo redondo con cromatina fina. Cuando evoluciona al eritroblasto basófilo, tiene un citoplasma pues, basófilo, empieza a pigmentarse porque pues ya empieza a sintetizar un poquito de hemoglobina y tiene núcleo. El policromático o policromatófilo tiene un citoplasma con distintos tonos por esta síntesis de la hemoglobina y pues sigue estando nucleado, pero el núcleo ya está más condensado. El autocromático ya es completamente acidófilo, tiene un núcleo muy pequeño comparado con los demás, tiene demasiada hemoglobina y esto es importante, porque eso se los van a preguntar toda su vida. El eritroblasto autocromático o autocromatófilo ya no tiene mitosis, ¿ok? Todos estos todavía pueden realizar mitosis, pero este ya no realiza mitosis, ¿vale? Y por último, pues el reticulocito pierde el núcleo y todavía tiene ribosomas, ¿ok? Esto es en cuanto a la eritropoiesis. Pasamos a la granulopoiesis, que es la formación de granulocitos, dígase basófilo, eosinófilo o neutrófilo. Cada una de estas células va a tener una célula progenitora distinta
pero pues el proceso que sufren es básicamente el mismo. Los eosinófilos van a derivar de la unidad formada de colonias eosinófilos, los basófilos de la unidad formada de colonias de basófilos y los neutrófilos derivan de una unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos que después da lugar a unidad formada de colonia de granulocitos. ¿Ok? Todas estas unidades formadoras de colonias dan lugar a una célula que se llama mieloblasto. El mieloblasto es una célula pues con un citoplasma más o menos, bueno, en realidad es un citoplasma muy azurófilo con un núcleo pues grande que ocupa el citoplasma y que no va a presentar gránulos, ¿ok? Empieza a sintetizar algunos gránulos, pero no los presenta. Después este mieloblasto va a evolucionar a una célula pues más grande con una gran cantidad de gránulos azurófilo, que ustedes ya saben que son los gránulos inespecíficos, que es el promielocito. El promielocito es la primera célula en la granulopoiesis que expresa los gránulos azurófilos. Este promielocito sigue trabajando y se va a diferenciar de una célula que se llama mielocito. ¿Ok? Este mielocito pues ya tiene sus gránulos específicos, ya sea de eosinófilo, de neutrófilo o de basófilo. Por lo cual el mielocito es la primera célula de la granulopoiesis que presenta gránulos específicos. Y es la última célula de la granulopoiesis que realiza mitosis, ¿vale? Después, el núcleo de este mielocito, pues ya, esta célula ya tiene sus gránulos específicos e inespecíficos. Ahora lo único que falta es que su núcleo se convierta pues en el núcleo característico de cada célula. Por lo cual, el siguiente estadio, el metamielocito, lo que hace es formar una escotadura en su núcleo. Se ve un núcleo como de forma arañonada. Y cuando avanza, cuando evoluciona en esta granulopoiesis, se convierte en una célula encallado o célula en banda, donde su núcleo pues forma una banda o una forma pues como la que vemos aquí, ¿no? Estas bandas pueden salir de la médula ósea hacia la sangre, sobre todo en situaciones donde hay alguna infección y se están utilizando muchos neutrófilos. Se acelera la producción de granulocitos y estas células encalladas, células en banda, pueden llegar a salir hacia la circulación. La célula encallado lo único que tiene que realizar para convertirse en un granulocito maduro, pues es diferenciar su núcleo, ya sea al núcleo trilobulado del neutrófilo, al bilobulado del eosinófilo, o pues al núcleo en forma de S del basófilo, ¿vale? Aquí tenemos estas imágenes donde podemos ver pues justamente cómo cada una de las células, o bueno, más bien cada uno de los granulocitos sigue el mismo proceso. Todos empiezan con un mieloblasto, avanzan al promielocito, que en esta ocasión, bueno, pues tienen gránulos azurófilos, son células grandes, y estos promielocitos son prácticamente indistinguibles. No podemos saber si este es un basófilo, un neutrófilo o un eosinófilo. Es hasta la etapa del mielocito, cuando expresan sus gránulos específicos, que ya podemos saber qué onda con estas células. Si presenta gránulos acidófilos, pues es un eosinófilo. Si presenta gránulos basófilos, es un basófilo. Y pues si se ve medio pálido, es un neutrófilo. Vean cómo en todos los mielocitos vemos estos gránulos específicos. Y también observen cómo en los metamielocitos, aquí y aquí, el núcleo se empieza a escotar un poco, se empieza a hacer hacia la periferia. Y en la célula, pues ya encallado, célula en banda encallado, vemos un núcleo que está como haciendo una letra U, más o menos, o una N, depende de cómo lo vean. Y finalmente, pues el núcleo ya adquiere su forma característica en cada célula y podemos decir que es una célula madura, ¿vale? Puntos a recordar de granulopoiesis. El promielocito es el primero en realizar gránulos inespecíficos, gránulos azurófilos, y es una célula muy grande. Y el mielocito es el primero en presentar los gránulos específicos. Y estos gránulos específicos, pues ya nos van a permitir diferenciar qué tipo de mielocito es
y bueno, también por otro lado es el último que hace mitosis, ¿ok? Por último, hablaremos de la trombopoiesis, que es el proceso de formación de plaquetas. Las plaquetas derivan de una célula que se conoce como megacariocito. Y el megacariocito a su vez deriva de una célula progenitora que se llama unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos. Esta célula da origen a una unidad formadora de colonias de megacariocitos y esta misma célula da origen a la primera precursora, que es el megacardioblasto. El megacardioblasto es una célula muy, muy grande que podemos ver desde bajos aumentos de médula ósea y que tiene un solo núcleo, ¿ok? Es un solo núcleo con muchos, muchos lóbulos y este solo núcleo se hace tan grande porque presenta endomitosis. Es decir, la célula pues pasa por el proceso normal de mitosis, pero no se divide per se. Duplica su material genético hasta alcanzar un número de 64 AN. Es una célula poliploide. Una vez que alcanza esta ploidía de 64N, el megacardioblasto pues ya pasa a llamarse megacariocito. Y estos megacariocitos son células también muy grandes que se ubican cerca de los sinusoides de la médula ósea. Los megacariocitos extienden prolongaciones hacia estos sinusoides y dan lugar a las proplaquetas. Aquí tenemos un esquema muy bonito. Tenemos un megacariocito que está muy cercano a este sinusoide y presenta estas prolongaciones hacia la luz del sinusoide y además dentro del citoplasma del megacariocito podemos encontrar estas líneas que se conocen como líneas de demarcación. Estas líneas de demarcación entran en contacto con la sangre y el flujo de la sangre, imaginen que esa es la línea de demarcación o la prolongación del megacariocito, y que, bueno, esta mano de acá es el flujo de la sangre. El flujo de la sangre golpea con las líneas de demarcación y este mismo golpe el golpeteo del flujo sanguíneo corta las prolongaciones de los megacariocitos y forma las proplaquetas. Las proplaquetas pues son cúmulos de plaquetas que se encuentran todavía unidos por este citoplasma que venía del megacariocito. Ya que están en el flujo de la sangre, en el torrente sanguíneo, pues las proplaquetas se separan, se individualizan y se convierten en plaquetas. Este proceso en el cual el megacariocito emite sus prolongaciones y prácticamente pierde parte de su citoplasma y este citoplasma se convierte en plaqueta, es lo que, bueno, pues a muchas personas nos hace pensar que las plaquetas son únicamente fragmentos que se desprendieron del megacariocito y no son propiamente células. Una vez que el megacariocito agota todo su citoplasma por este golpeteo, por estas líneas de demarcación y por esta formación de proplaquetas, pues solo queda el núcleo, un poquitito de citoplasma, el cual, bueno, pues lo fagocitan los macrófagos y ahí quedó el megacariocito, ¿vale? Eh, Cabe recordar que estos procesos, como bien lo detalla este esquema, pues son regulados por varias citocinas y varias hormonas. La eritropoiesis está regulada principalmente por la eritropoyetina, mientras que la trombopoiesis por la trombopoyetina, como la que tenemos aquí. Y hay algunas, por ejemplo, de los granulocitos, pues cada granulocito tiene algunas citocinas que permiten su diferenciación. No creo que haya que poner tanto énfasis en esto, porque, bueno, pues es algo que ya verán más adelante en su carrera y que, bueno, por el momento no es tan relevante. ¿Ok? Como resumen, pues tenemos esto de aquí. Tenemos a las células magas multipotenciales o las células pues, MAD. Después tenemos a las células progenitoras de este lado y las células precursoras junto con las maduras. Vean cómo los granulocitos, más bien que el estirpe mieloide involucra a los monocitos que tenemos aquí
involucra a los granulocitos que tenemos aquí, al megacariocito y a los eritrocitos. Y la estirpe linfoide, pues únicamente a los linfocitos T y B. Este esquema está súper bien para que lo usen de repaso. Y bueno, pues ahí, aquí está la referencia, por si lo quieren checar o si le quieren tomar una foto, les será muy útil más adelante. Con eso terminaríamos estos videos del tema de sangre. En clase vamos a profundizar un poquito más en algunas cosas y pues eso sería todo en cuanto a estos videos. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues me lo pueden escribir y pueden también pues checar su bibliografía. Les agradezco por su tiempo y bueno, pues nos vemos en clase.